Siempre he creído que existen dos clases de personas en este mundo. Aquellos que se dejan llevar por cualquier corriente, pensando tal vez que sus vidas y sus decisiones realmente no son muy importantes. Pero también hay de aquellos que aprovechan al máximo cada oportunidad que esta vida les presenta y en lugar de perder el tiempo lamentando lo que no tienen, toman lo que sí tienen y lo ponen a producir. Estas dos perspectivas se notan en la siguiente ilustración. Esta ilustración nos habla acerca de dos vendedores de zapatos que llegaron a un lugar remoto de África para fomentar la venta de calzado. Ambos vieron la misma situación, pero mandaron reportes muy diferentes a las sedes de sus compañías respectivas. El primer vendedor mandó este mensaje: aquí no hay ventas. Nadie usa zapatos. El segundo vendedor envió un mensaje muy diferente. Aquí tenemos un enorme mercado, dijo. Todos andan descalzos. ¿Se dan cuenta? Los dos vieron la misma situación, pero la vieron desde dos perspectivas muy diferentes. Uno pensó que no podía cambiar la situación y no podía vender zapatos a personas que no acostumbraban a usarlos, mientras que el otro vio un potencial casi ilimitado en aquel lugar. Esto, mis hermanos, nos lleva a hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo ve usted la vida? ¿Y cómo cree que Dios nos llama a que nosotros los creyentes la miremos? Bueno, el Señor Jesucristo dijo que los creyentes, es decir, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo, nosotros, dice, somos la sal y la luz de este mundo. En Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16 dice lo siguiente: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Versículo 14. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, noten ustedes, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Noten ustedes. La sal da otro sabor a la comida y la luz obviamente cambia las cosas. Y así debemos ser nosotros, mis hermanos. Los cristianos debemos cambiar las cosas y darle sabor a este mundo que está lleno de caos. Hoy quiero que estudiemos lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Quiero que recordemos antes algo. Los corintios vivían en una ciudad diversa, una ciudad de muchas oportunidades, pero mis hermanos, una ciudad llena de decadencia, de inmoralidad y llena de pecado. En realidad, Corinto se parecía mucho al mundo en el cual nosotros vivimos en este tiempo. Sí, un mundo de diversas oportunidades, pero también lleno de inmoralidad, de desenfreno y un mundo lleno de pecado. Hoy en día vemos cosas que jamás habíamos visto antes. Hoy la homosexualidad, el lesbianismo, la corrupción, miren, todas estas cosas hoy son vistas como algo tan normal en este mundo. Y hay quienes llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Así también nos dice Isaías capítulo 5, 20. Miren en relación con aquello. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Miren, mis hermanos, todo esto es simplemente el reflejo. Esto nos muestra cómo está nuestra sociedad. Nuestra sociedad está perdiendo la brújula moral. Pero bueno, ¿cómo debemos vivir nosotros los creyentes frente a la realidad que nos presenta este mundo? Bueno, una forma sería tener una reacción pasiva, sí,
cruzarnos de brazos, no hacer nada, mientras nos lamentamos diciendo, es que las cosas de antes eran mucho mejor que ahora. Bueno, Dios no nos llama a vivir de esa manera. Más bien, Dios nos llama a ser activos. Él nos llama a que vivamos de una manera confiada en este mundo lleno de caos. El apóstol Pablo, en esta carta a los Corintios, nos enseña acerca de cómo debe vivir un creyente en un mundo lleno de caos. Abramos nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer del capítulo 1 los versículos del 1 hasta el 9. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo deja esto muy en claro. Pablo es un apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas, noten, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Noten ustedes, mis hermanos, en estos versículos Pablo nos da 3 importantes recomendaciones para vivir confiados en medio del caos de este mundo. Y la primera recomendación que el apóstol Pablo nos da es recordar nuestra identidad en Cristo. Si nosotros no estamos seguros acerca de nuestra identidad, es decir, quiénes somos nosotros en Cristo, bueno, fácilmente nos acoplaremos al mundo que nos rodea. Lamentablemente en este mundo hay muchos que se llaman cristianos, pero que viven de una manera totalmente diferente a ello. Es decir, viven de la misma manera como vive la gente de este mundo, acoplados a este mundo. Es decir, se parecen a todo aquello y a todos aquellos que les rodean. Por ejemplo, cuando están delante de otros creyentes, bueno, tienen apariencia de piedad, parecen ser cristianos auténticos, genuinos, gente que aman a Dios de todo corazón. Pero cuando no están delante de otros creyentes, bueno, la cosa cambia. Son irreconocibles, más bien se parecen a todos aquellos que les rodean. Se parecen a sus compañeros de trabajo, por ejemplo, quienes son mal hablados, quienes son groseros, personas que en realidad no aman ni glorifican el nombre de Dios. Bueno, así mismo se parecen al mundo que los rodea. Y mis hermanos, Dios no desea que vivamos quienes nos llamamos creyentes de esa manera. El versículo 2 nos enseña acerca de nuestra identidad. Nosotros, de la misma manera como los creyentes de Corinto, dice acá el apóstol Pablo, hemos sido santificados en Cristo Jesús y tenemos un llamado, el llamado a ser santos. Santificados y llamados a ser santos. Noten ustedes, hemos sido santificados por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y somos entonces ahora llamados a ser santos en Él. La repetición de estas palabras es importante. No están allí porque, bueno, se le ocurrieron al apóstol ponerlas. No están por accidente o tampoco es porque el apóstol se equivocó. No. Cuando usted y yo, mis hermanos, nos entregamos a Cristo, llegamos a pertenecerle a Él.
En otras palabras, hemos sido separados del mundo, hemos sido apartados para pertenecer por completo al Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos consagrados para Él. La Biblia nos dice que somos su especial tesoro, un pueblo adquirido por Dios con un solo propósito, y este es anunciar las verdades del Evangelio. Hemos sido entonces santificados. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo. Bueno, para ser santos. El mismo texto nos da la respuesta. Hemos sido santificados para ser santos. En otras palabras, Cristo nos ha separado para sí, para que vivamos una vida de santidad mientras nosotros estamos de paso por este mundo. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad: sed santo porque yo soy santo. Él nos ha dado el ejemplo y nosotros debemos seguirlo. Sed santo porque Él es santo. Noten ustedes, el Señor nos ha escogido para que nosotros marquemos una diferencia en este mundo caído. Que nosotros seamos totalmente diferentes a todos aquellos que nos rodean, viviendo ¿de qué manera? Una vida consagrada al Señor, una vida separada para Él, una vida de santidad. Por lo tanto, mis hermanos, el llamado para nosotros en esta mañana, para vivir en medio de un mundo lleno de caos, es no conformarnos con no parecernos a las personas de este mundo. Más bien, debemos responder de una manera afirmativa al llamado de Cristo a ser santos, a ser diferentes a las personas de este mundo. En segundo lugar, debemos nosotros saber que hemos sido enriquecidos en Cristo. Miren, esto es importante también. Cuando nosotros sabemos que hemos sido enriquecidos en Cristo, podemos también vivir en este mundo lleno de caos. Observe lo que dice el versículo 5. Porque en todas las cosas, noten ustedes, no dice en algunas cosas nada más, no es limitado aquello. Dice en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Y quién es Él? Obviamente es el Señor Jesucristo. El contexto nos está hablando de Jesús. Y dice que fuimos enriquecidos en Él. ¿En qué? ¿Cuál es nuestra riqueza? En toda palabra y en toda ciencia. Noten ustedes, mis hermanos, en el momento en que nosotros venimos a Cristo, hemos sido también llenados, nuestra vida ha sido llenada con la riqueza, dice, ¿de qué? De la palabra de Dios y de la ciencia. Y aquí tenemos un importante llamado para nosotros. Cuán importante es el estudio, la meditación de la palabra de Dios. Cuán importante es llenar nuestra mente, saturar nuestra mente de la palabra de Dios, para que de esa manera, obviamente, nosotros podamos vivir con sabiduría en este mundo. Ahora, los corintios vivían en una ciudad, y ustedes lo saben aquello porque ya lo hemos estudiado en otra oportunidad. Ellos vivían en una ciudad donde se apreciaba la sabiduría, es decir, se le rendía un culto a la sabiduría. Y bueno, quizás algunos de aquellos hermanos que pertenecían a la iglesia allí en Corinto veían a sus vecinos, a sus amigos, a sus parientes, personas que no eran creyentes, en fin. Y bueno, tal vez ellos se sentían muy insignificantes a comparación con el nivel de educación y de elocuencia de palabra que ellos tenían. Bueno, tal vez ellos se sentían un poco menospreciados por todo aquello. Bueno, Pablo les dice lo siguiente: en Cristo ustedes han sido enriquecidos, les dice. Y qué maravilloso es saber esto, mis hermanos, que en Jesucristo nosotros hemos sido enriquecidos. Pablo les habla a estos hermanos y nos habla a nosotros también en este día, que en Cristo nosotros hemos sido enriquecidos. ¿En qué? En conocimiento, pero también en la capacidad para comunicar aquello que hemos aprendido de Él. Dos cosas importantes: ricos en conocimiento, pero también ricos en capacidad de comunicar el Evangelio de Jesucristo. Y ese es el objetivo de conocer. Nosotros conocemos de la palabra de Dios no para guardarla, no para que simplemente sirva de enseñanza para mi vida, sino también para compartirla con otros. Y hemos sido enriquecidos. Miren, mientras estamos en este mundo somos enriquecidos con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para compartir de aquellas riquezas también a otros.
Eso es lo que tenemos que estar nosotros haciendo en este mundo lleno de caos. Compartir las riquezas que poseemos, riquezas de la palabra del Señor y el conocimiento que nosotros tenemos de ella. Cuando Pablo habla acá de riquezas, no se refiere a las riquezas de este mundo, aunque estamos seguros también que Dios bendice de diferentes maneras a sus hijos, sí. Pero Pablo está hablando acá de la riqueza, no de este mundo, sino la riqueza de la palabra de Dios, del conocimiento que adquirimos de ella para poder nosotros vivir sabiamente en este mundo. Pablo habla de este tipo de riqueza. Nos habla del poder que Dios nos ha dado para que nosotros podamos entender la palabra de Dios y sepamos reaccionar con sabiduría. Pablo también nos dice en otra ocasión que nosotros tenemos la mente de Cristo. No, nosotros no tenemos la mente de este mundo. Ya no tenemos una mente natural, ya no estamos como venimos a este mundo. No, ahora tenemos, dice, la mente de Cristo. Y podemos nosotros pensar de la misma manera como a Dios le agrada, como Dios quiere que pensemos. Y obviamente podamos vivir de la misma manera en que Cristo vivió cuando estuvo en este mundo. Pablo entonces nos habla de riquezas de conocimiento y de poder para ver las cosas como en realidad son y sepamos reaccionar con sabiduría. Para eso tenemos la mente de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, la educación de este mundo es algo bueno. No estoy diciendo algo contrario, no me malentienda, no me malinterprete, no estoy diciendo que no sirve. La educación es algo muy bueno, es bueno y yo creo que todos debemos procurar tener la educación, sí. Pero lo que estamos mencionando acá es lo que Pablo también nos enseña, que es mucho mejor tener solo un poco de la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra, que toda la educación que alguna institución de este mundo pueda proporcionarnos. Eso estamos diciendo. No estamos diciendo que la educación es algo malo, no, debemos procurar la educación, sí, debemos procurarla. Pero lo que estamos diciendo es que mucho mejor a la educación que podamos adquirir de cualquier institución de este mundo es adquirir el conocimiento y la sabiduría que viene de parte de Dios y que ha sido impartida por medio de su palabra. Eso es mucho más importante para nosotros, hermanos. Cuando nosotros aprendemos a pensar con la sabiduría que Cristo nos da, entonces somos enriquecidos y podemos vivir de manera sabia en este mundo lleno de caos. Y la tercera recomendación que el apóstol Pablo nos presenta en esta hora es que Cristo viene por nosotros. Y mis hermanos, eso nos da esperanza. ¿Cómo yo puedo vivir en medio de un mundo lleno de caos? Bueno, es saber, tener la idea, tener la esperanza de que Cristo pronto viene por mí. Cristo viene por nosotros. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo pronto viene por nosotros. El versículo 7, noten ustedes, menciona acerca de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Versículo 7, capítulo 1 de esta primera carta a los Corintios. De tal manera, dice, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Alabamos al Señor en esta hora porque reconocemos y Pablo nos recuerda que Cristo pronto viene por nosotros. Ojalá fuera hoy, como dice aquel famoso himno. Entonces, mis hermanos, pase lo que pase, suceda lo que suceda en este mundo, bueno, nosotros sabemos y tenemos la esperanza, tenemos la seguridad de un futuro más allá del tiempo presente. Todo lo que este mundo nos presenta en este tiempo no es nada comparado con la gloria venidera, con lo que nos espera cuando Cristo venga por nosotros. Podemos vivir confiados. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, como dice ese coro tan maravilloso, yo igual puedo confiar en el Señor. Si el sol llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en mi Señor. Sabemos que tenemos una seguridad entonces más allá del presente. Y Pablo nos recuerda que para vivir confiados en medio de un mundo lleno de caos es recordar siempre la maravillosa promesa que Cristo viene pronto. He aquí yo vengo pronto, dijo el Señor.
Y mis hermanos, esto decía nos da esperanza. Los versículos 8 y 9 nos dicen algo más también de aquello. Dice que el Señor, mientras nosotros esperamos su pronta venida, Él nos mantendrá firmes para que alcancemos el futuro que Él tiene preparado para nosotros. Qué maravilloso es entender aquello. Hay una promesa, la promesa maravillosa de que Cristo pronto viene, pero mientras Cristo viene, yo tengo que esperarle acá confiado, sabiendo que el Señor me sostiene en su mano. Qué maravilloso, qué bueno es saber aquello. Dios tiene preparado algo maravilloso para nosotros a futuro. Sí, Cristo viene pronto, pero mientras esperamos ese acontecimiento tan extraordinario, tan maravilloso, bueno, tenemos también la confianza de que Dios nos está sosteniendo. El apóstol Pablo también nos habla de que aquel que empezó su buena obra en nosotros, miren, Él no la dejará a medias. Él completará aquello que ha empezado en nuestras vidas. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente: estando persuadido de esto, está hablando el apóstol Pablo. Pablo tenía la seguridad, y es la misma seguridad que debemos tener todos nosotros, mis hermanos, en este tiempo, en este mundo lleno de caos. Estando persuadido, estando seguro, teniendo la seguridad de todo esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Y quién es ese que comenzó una buena obra en nosotros? Cristo Jesús. Aquel que comenzó en vosotros esa buena obra, dice que la perfeccionará. No la abandonará, no la dejará a medias, no, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y lo que el Señor quiere hacer de nosotros es llevarnos a la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. Ese es el propósito. Entonces eso es el perfeccionamiento del cual nos habla aquí el apóstol Pablo, de que seamos cada día más como Cristo. Perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Hasta cuando Cristo venga, el Señor tiene el propósito de seguir perfeccionándonos y nos cuida, nos protege, nos ampara en todo momento. Qué maravilloso es saber todo aquello. Pablo nos recuerda todo esto, mis hermanos, y qué bueno es saber que tenemos importantes recomendaciones que seguir. Ahora, mis hermanos, Dios nos está llamando a dos cosas. La primera, a que recordemos que Dios está en control de todo lo que sucede en este mundo. Tal vez alguien puede pensar lo contrario, tal vez alguien puede decir que a Dios se le salió de la mano este mundo. No. Bueno, la Biblia nos enseña que Dios está en control de todo lo que sucede en este mundo. Las cosas que usted puede ver a su alrededor, todo lo que ocurre, todo lo que pasa, todo lo que sucede, todo aquello está bajo el control soberano de Dios. Dios sigue teniendo el control. Él sigue todavía sentado en su trono de gloria y tiene el control absoluto de su creación. En el Salmo 103, versículos 17 hasta el 19 dice lo siguiente: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y miren lo que dice el verso 19. Como ya les he compartido en otra oportunidad, este es mi versículo favorito de la Biblia. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo Dios, Él sigue en su trono. Él sigue gobernando, Él sigue dirigiendo cada acontecimiento que ocurra en este mundo. Él está en control de todo lo que sucede en este mundo. Eso debemos recordar en esta hora. Pablo nos recuerda aquello. Pablo nos hace recordar y trae a nuestra memoria esta importante verdad de la Biblia. Recordemos que Dios está en control de todo lo que sucede en este mundo. Pero también, mis hermanos, Dios nos está llamando también a cada uno de nosotros a tomar una decisión. La decisión de qué tipo de personas seremos nosotros en este mundo.
Dios, yo decía hace un momento, nos está llamando a ser de aquellos que toman cada oportunidad que Dios les da y la aprovechan al máximo. Y ese tipo de personas debemos ser nosotros. Personas que aprovechan cada oportunidad. Mis hermanos, si estamos todavía nosotros en este mundo, es porque Dios todavía tiene un propósito que cumplir en nuestras vidas. Muchas personas ya han partido de este mundo, pero nosotros estamos aquí y no es suerte, no es casualidad. No es que yo haya sido una mejor persona que otros, no. Sencillamente se trata de la gracia del Señor. Y el Señor tiene en realidad todavía un propósito con nosotros. Y nosotros debemos aprovechar cada oportunidad de vida que el Señor nos presta en este mundo. Aprovechemos esas oportunidades que Dios nos da. Aprovechémoslas al máximo. Y todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor, para que honremos y glorifiquemos su precioso nombre. Sabemos, mis hermanos, que Cristo viene pronto. Así nos enseña la Biblia. He aquí vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón juntamente conmigo. Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Anhelamos y esperamos de todo corazón ese acontecimiento tan maravilloso. Esperamos como iglesia del Señor, estamos orando, estamos pidiendo al Señor que Cristo venga pronto. Pero mis hermanos, debemos entender que mientras eso acontece, el Señor nos sostiene en este mundo y eso nos da seguridad. Y cuando tenemos esa seguridad, podemos avanzar confiados en este mundo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, seguimos adelante confiando en la promesa del Señor, que pronto viene Cristo. Y que mientras eso sucede, el Señor nos tiene y nos guarda en sus manos. Y no nos olvidemos jamás, mis hermanos, que con Cristo en nuestra barca podemos nosotros vivir confiados. En medio de cualquier tempestad, en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier caos que este mundo nos presente. Que Dios nos ayude a cada día a vivir en santidad, a reconocer siempre que Cristo viene pronto y que Él nos sostiene en sus maravillosas manos. Amén.